Nos encontramos celebrando el 30 Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía, que bueno, es organizado por CONEFI Guadalajara, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros un ponente bueno, que presenta una conferencia magistral. Él es el maestro Alfonso Vázquez Salazar, quien es maestro en filosofía por la UNAM y bueno, es profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Itza. Bueno, el lema que se encuentra promocionado, bueno, que destaca el encuentro nacional es pensamientos subversivos de las filosofías que construyen. Y bueno, quisiéramos saber, por ejemplo, en qué momento o dónde podemos encontrar un pensamiento subversivo. Bueno, hay que hablar sobre todo del significado del concepto de subversión. Proviene del latín subvertere, que implica siempre un trastocamiento, un gesto a través del cual se le da vuelta hacia algo, una estructura, un objeto, pero también plantea una versión que se va construyendo por debajo de las versiones dominantes o de las versiones hegemónicas. Entonces, yo pienso que podemos encontrar un pensamiento subversivo en la tradición filosófica en el momento en que da una versión distinta sobre los fenómenos de la realidad, sobre los fenómenos del mundo, y que también realizan un trastocamiento al interior de esa propia tradición. Entonces habrá que hacer la pregunta si la historia de la filosofía no es más que la historia también de los pensamientos subversivos o de la subversión, de esos trastocamientos que se han hecho para, digamos, reacomodar este orden conceptual que se crea a través de la filosofía para pensar el mundo y la relación que ese tiene con el hombre. Entonces, dentro de la historia de la filosofía, pues bueno, el nacimiento mismo de la filosofía, la irrupción de la filosofía desde Tales es una subversión en el orden de la cultura griega. Y de ahí pues, los grandes procesos a través de los cuales la filosofía se ha ido conformando a través de los trastornos que ha presentado. En los 60, por ejemplo, Gastón Bachelard y después de tradición althusserriana hablaba de las rupturas epistemológicas, del replanteamiento de paradigmas. En ese sentido, el pensamiento de Descartes fue también importante, pero desde mi perspectiva, el trastocamiento que hace Spinoza a las propias concepciones de Descartes implican también un momento subversivo en la historia de la filosofía. Y de ahí podemos conectar desde mi punto de vista, una línea roja de la modernidad que va de Spinoza a Marx, que ha abierto una serie de reflexiones importantes para vincular la filosofía con los problemas de la realidad y del mundo en el presente. ¿Consideras, por ejemplo, que un pensamiento subversivo posibilita el diálogo? Desde luego que lo posibilita, pero más que propiciar el diálogo, genera un ámbito de reflexión, pero sobre todo de discusión y de debate. Pienso que eso es siempre importante. Un pensamiento que trastoca, que da la vuelta, que vuelve a colocar las cosas desde otra perspectiva, pues sí, replantea ciertos problemas y eso necesariamente incita a la reflexión y al diálogo, y cuando esto sucede, pues comienza abiertamente una confrontación de ideas y un debate, y eso es siempre importante para el desarrollo de la filosofía y de la reflexión, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué tipo de temáticas o de tópicos podemos encontrar como pensamientos pensamientos que podemos trastocar, ¿no? Podemos generar algún tipo de debate, algún tipo de ruptura? Pues toda esta reflexión radical que se hace para pensar la política, yo lo vería sobre todo esta reflexión que trata de llevar a la democracia hasta sus límites, planteada también por toda la reflexión althusserriana, por Jacques Rancière, por el propio Zizek, por otro tipo de pensadores como Antonio Negri, que podemos estar o no de acuerdo con sus premisas o con sus conclusiones, pero nos reaniman necesariamente a recolocar ese tipo de conceptos en el orden, ¿no? de la reflexión, del momento, y eso siempre es importante porque podemos desde esa perspectiva revitalizar áreas como la política, la teoría de la democracia, y eso puede coadyuvar para el mejoramiento de nuestros propias sociedades, particularmente en el caso mexicano, en el caso de nuestro país, que se ve urgido por las contribuciones que puede hacer
la filosofía, ¿no? Desde esa perspectiva subversiva, pero también de diálogo, de discusión y de debate. Bueno, es interesante, por ejemplo, ese tema que toca de cómo la filosofía puede trastocar un sistema, puede trastocar el pensamiento. Y bueno, ya para finalizar, quisiéramos saber, por ejemplo, qué mensaje podemos dejarle a los estudiantes, bueno, que van iniciando en esta profesión de la filosofía y bueno, también a los pasantes de dicha carrera y a la audiencia en general. Pues que se atrevan a trastocar, que se atrevan a subvertir el orden de los significados filosóficos, conceptuales, políticos, que sigan en esta idea de intervenir en la política universitaria desde la creación de este tipo de eventos, de espacios de reflexión, de encuentros. Pienso que todo esto es importante para vigorizar una tradición filosófica en México que se encuentra, digamos, que presente y que es importante intensificar. Entonces yo saludo mucho la iniciativa de los estudiantes en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Alfonso. Agradecemos a los organizadores del evento y bueno, se despide, soy Itza Patiño de la Universidad de Guadalajara. Gracias. El título de la ponencia, como ya lo señaló Bruno, es La subversión de Spinoza, ontología, política y democracia en el judío maldito de Ámsterdam. Lo primero que hay que señalar, pienso, es hablar un poco del concepto de la subversión. ¿Qué es la subversión? Como ustedes saben, proviene del latín subvertere, que significa trastocamiento o dar vuelta. Pero también hay otro tipo de empleos de este término de la subversión. Es una visión que subyace a una versión que ya está previamente configurada y que se asume como dominante o hegemónica. La subversión en ese sentido es una versión distinta, una versión alternativa a la versión dominante. Y aquí habría que preguntar si la historia de la filosofía no es más que la historia de la subversión. Es una pregunta pues un tanto problemática, pero es legítimo plantearla en la medida en que distintos pensadores pues, han realizado esta maniobra del trastocamiento, de volver a mirar lo real desde otra perspectiva y en ese sentido subvertir los significados ya dados o establecidos de las cosas. Bueno, el concepto de subversión pues no figura tampoco en los diccionarios de filosofía, al menos los que yo consulté, de los diccionarios de filosofía hispanoamericana, pues no se encuentra el concepto de subversión, es decir, no es un término que se emplee filosóficamente para pensar la realidad del hombre y la relación que éste establece con el mundo, y habría que también preguntar por qué no aparece ese concepto dentro de los registros y los documentos de los diccionarios de filosofía. Bueno, lo primero que hay que señalar al respecto es que el mismo nombre de Spinoza se relaciona con la subversión, se relaciona con la posibilidad de la subversión, no solo en el horizonte teórico de la filosofía, sino directamente en el de la intervención práctica. La pregunta entonces es, ¿por qué el nombre de Spinoza se relaciona con esta dimensión subversiva o la posibilidad de la subversión de la existencia? Habrá entonces que revisar los dos niveles, el nivel teórico-filosófico y el nivel práctico-ético, aunque más allá de este último hay que subrayar la dimensión o condición política de la experiencia subversiva en Spinoza. Spinoza era un perseguido entre los perseguidos, o un excluido entre los excluidos, si se prefiere. Heredero de la tradición marrana, del marranismo, aquella que se constituía desde la lógica de la persecución y la astucia del encubrimiento, el judío maldito de Ámsterdam rompe con el modelo de la simulación, de la estrategia ambivalente de ser y no ser para perdurar, y asume un particular ethos de la potencia afirmativa, en donde el imperativo del ser es prevalecer mediante el aumento de su fuerza. Y aquí conviene
explicar e ilustrar un poco más esta idea de Spinoza como un excluido entre los excluidos. Él pertenecía a una tradición, era descendiente de los judíos españoles sefardíes, que fueron expulsados de la península ibérica por no profesar la religión del imperio, la religión de Estado. Ellos lograron sobrevivir en el imperio español a condición de que asumieran de manera pública la religión católica, pero también ellos mantuvieron su identidad y seguían practicando los ritos de la liturgia judía en la intimidad de sus hogares. Esta estrategia de sobrevivencia, esta estrategia de encriptación, les permitió mantenerse durante un cierto tiempo en España, pero llegó el momento en el que también fueron expulsados. Y bueno, este calificativo de llamar a estos judíos hispánicos sefardíes como marranos provenía tanto de los propios judíos que no aceptaron convertirse, como de los propios católicos españoles que desconfiaban de ellos. Entonces había una doble exclusión, una doble amonestación ante esta práctica de encriptamiento que eligieron los judíos hispánicos sefardíes, y finalmente fueron expulsados de España, llegaron a Portugal, en donde también sobrevivieron durante un cierto lapso de tiempo, y finalmente llegaron a los Países Bajos, a la Ámsterdam de principios del siglo XVII. Y bueno, Gabriel Albiach, en un importante libro sobre Spinoza, que se titula La sinagoga vacía, un estudio sobre las fuentes marranas del espinosismo, habla de que la categoría del marrano proviene del acto de marrar, de fallar, de equivocarse. Es una identidad fracturada, para siempre perdida, que no puede ser recuperada por encontrarse más allá de estas dimensiones. Y bueno, Spinoza en ese sentido proviene de esta cultura, pero curiosamente cuando esta comunidad expulsada se asienta en Ámsterdam, encontrando un lugar propicio para su desarrollo en un régimen de plenas libertades políticas, lo primero que hace es tratar de asegurar su identidad como comunidad. Incluso fundan una sinagoga, pero esta sinagoga tiene más de presencia simbólica que de realidad material o de realidad tangible. Fue simplemente una institución creada por los miembros de esta comunidad, en donde se reunían de manera periódica, sobre todo con el fin de hacer preservar estas tradiciones del judaísmo. Y bueno, asumían un judaísmo, digamos que recalcitrante, en cierta medida ortodoxo, que hizo que jóvenes como el propio Spinoza chocaran directamente con esa tradición. Ya era otra generación, ya no se sentían estos miembros de la comunidad judía de Ámsterdam como perseguidos, no se sentían ya tampoco como una especie de anomalía o extravagancia cultural, y lo que hicieron pues fue contestar esta dogmática religiosa que estaba siendo establecida por la sinagoga de Ámsterdam. Y Spinoza, bueno, antes de él hay precursores como Prado y como otros judíos, pero Spinoza sobre todo va a rechazar el concepto de Dios. Para Spinoza, Dios solo tiene un sentido y una pertinencia filosófica. Niega la existencia de Dios y solamente le da un sentido o una conceptualización desde la filosofía. Y otro punto importante que Spinoza señala y que confronta a la comunidad judía de Ámsterdam es el de negar la inmortalidad del alma. Para Spinoza, retomando las fuentes epicúreas, cuando mueren los cuerpos, también las almas dejan de existir. Y bueno, y estas tesis pues, resultaron escandalosas, y por esa razón fue expulsado de la sinagoga a la edad de 24 años, más o menos la edad que tienen ustedes, la edad promedio de los jóvenes estudiantes de este auditorio. Bueno, por eso Spinoza es un excluido entre los excluidos, es un perseguido entre los perseguidos, y el famoso jerem que se le aplica, la excomunión, pues es, no sé si ustedes leyeron la sentencia que se le hace a Spinoza,
pero es sumamente atroz y es sumamente, digamos que expresiva. Le decía, serás maldito de día y serás maldito de noche, serás maldito al levantarte y maldito al acostarse. Y le planteaban que no se acercara directamente a la comunidad, porque aquel que se le viera cerca de Spinoza iba a ser también, digamos que condenado por esta misma maldición y excomunión que la sinagoga había hecho a Spinoza. En fin, por eso planteo esta cuestión de excluido entre los excluidos o de perseguido entre los perseguidos. Pero también hay consecuencias de estas tesis que Spinoza señala: la negación de la inmortalidad del alma, el planteamiento de la existencia de Dios en un sentido exclusivamente filosófico. Pues va a ser interesante porque esto lo va a desarrollar de manera sumamente maravillosa, formidable en la ética. Para Spinoza, el alma es solamente el objeto cuya idea es el cuerpo. Es decir, hay una concepción ya materialista de la idea del alma. Es decir, para Spinoza, el alma es la mente, y la mente no se puede concebir sin la presencia del cuerpo. Y aquí es sumamente importante, es una subversión también dentro de la historia de la filosofía, plantear como el fundamento del conocimiento al cuerpo, a la materialidad, y no algo que está por encima de esta presencia, de este modo singular de la naturaleza. Y bueno, y para Spinoza, digamos que las ideas que es capaz de producir la mente tienen un sentido por la forma en la que la disposición del cuerpo establece relaciones con las demás cosas singulares. Y el cuerpo en ese sentido produce imágenes que son las afecciones o los afectos que el cuerpo establece con estas cosas singulares. Para Spinoza, el primer género del conocimiento es entonces la imagen. La imaginación juega un papel sumamente importante. Es una facultad, es una potencia del entendimiento a través del cual el hombre puede expandir y puede conquistar su libertad. Pero además hay otra cosa sumamente interesante. Spinoza pone el ejemplo del sol. Nosotros tenemos una cierta imagen del sol, una cierta idea del sol que proviene de la forma en la que se encuentre nuestro cuerpo dispuesto frente a ese ente, ¿no?, que es el sol. La manera en la que nuestro cuerpo se relaciona con el sol produce una imagen, produce un primer género de conocimiento a partir de la sensibilidad, pero eso, digamos que es es la base de lo que puede venir después. Es decir, al tener esta imagen del sol, dice Spinoza, lo percibimos como cercano, lo percibimos casi que está frente a nosotros. En realidad no lo está, en realidad se encuentra a miles y miles de kilómetros. Pero llegar a este conocimiento adecuado del sol no niega la imagen que tenemos del mismo. Y eso es lo formidable de Spinoza. La imagen o el producto de la imaginación es tan verdadero como el conocimiento adecuado. Tanto la idea de que el sol se encuentra a miles de kilómetros de nosotros, como la percepción de que está cercano, son ambas igualmente verdaderas. Y esto va a tener una consecuencia en la filosofía contemporánea, que se encargó sobre todo de rastrear el filósofo marxista Louis Althusser, en donde parte de esta teoría de la imaginación en Spinoza para desarrollar su particular teoría de la ideología, que en ciertos puntos, pues bueno, no logra plantearse con la suficiente claridad. Hubo repercusiones en ese momento en el debate intelectual y filosófico, también en América Latina y en México hubo una recepción a esta teoría de la ideología en Althusser, particularmente Carlos Pereira y muchos filósofos mexicanos más como Luis Villoro y como Adolfo Sánchez Vázquez, pero todo esto proviene directamente de la teoría de la imaginación de Spinoza. La imagen que tenemos del sol no es suprimida por el conocimiento adecuado del sol. La imagen y el conocimiento adecuado es tan verdadero que no hay, digamos, una jerarquía en el conocimiento. Digamos que se necesita esa imagen para tener el conocimiento adecuado de la distancia verdadera en la que se encuentra el sol, pero eso no quita la percepción que tenemos. En fin, la teoría de la imaginación es sumamente importante en todo el pensamiento de Spinoza, y eso pues nos da, insisto, otra forma de ver el conocimiento, otra manera de plantear la epistemología, y desde luego esto no se acaba ahí, sino que se vincula directamente con la práctica, y se vincula con la ética y también con la política.
En fin, el modelo de la existencia para Spinoza surge pues de la crisis, es decir, de una situación límite que niega el desarrollo de la existencia y que obliga a la astucia de la razón y al deseo de perseverar a la búsqueda de alternativas para el cumplimiento de sus fines. El pensamiento de Spinoza surge de la crisis, pero no se disuelve en ella. Ahora bien, toda crisis siempre plantea un lugar extraño, un particular modo de ser y de estar en el mundo. Y aquí voy a relacionar también el pensamiento de Spinoza con las aportaciones teóricas que ha hecho otro importante filósofo ecuatoriano-mexicano, Bolívar Echeverría, recientemente fallecido, y en donde él indica que toda crisis plantea una situación en la que se hace necesario establecer una estrategia ético-política de sobrevivencia, una estrategia ética-política para vivir lo invivible. No sé si ustedes conozcan la teoría de los ET históricos, de la modernidad capitalista de Bolívar Echeverría, pero él plantea de manera muy general que nosotros vivimos en una crisis civilizatoria en el mundo contemporáneo. Esta crisis civilizatoria se explica por la contradicción fundamental entre el capital y el trabajo, es decir, entre el capitalismo y la vida y la fuerza de trabajo misma, entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Y esta crisis ha desarrollado distintos modos de afrontarla. Se han configurado a lo largo de estos 300 o 400 años en los que se ha desplegado la modernidad, se han configurado distintos dispositivos ético-políticos, distintos etos para vivir lo invivible. Y Bolívar señala al menos 4. Señala el etos clásico, el etos romántico, el etos realista y el etos barroco. Los primeros etos, los primeros dispositivos éticos políticos para vivir lo invivible niegan que existe una contradicción entre capital y trabajo. Simplemente asumen de manera plena uno de los elementos que plantean esta contradicción, ¿no?, que da origen a la crisis. Los otros dos etos, que es el etos realista y el etos barroco, sí advierten la contradicción entre capital y trabajo, y que es el fundamento de la crisis civilizatoria, pero hay diferencias entre uno y otro. El etos realista no niega la contradicción, pero plantea una actitud resignada ante la vida. El etos barroco también no niega la contradicción, pero se resiste a plantear ese escenario como el único posible y el dominante. Y en ese sentido, pienso que retomando con el pensamiento de Spinoza, él logra hacer también un planteamiento, una alternativa, no frente a la crisis de la modernidad capitalista, pero sí quizá ante la crisis de la modernidad. Trataré de fundamentar esto en lo siguiente. Bueno, el hombre se vale entonces de los recursos de su razón y de su necesidad de afirmarse para atajar estas situaciones de adversidad en donde lo viejo no acaba por sucumbir y lo nuevo aún no emerge de manera plena. Es ahí, en esa coyuntura vital, en donde se elaboran, como lo señalé anteriormente, distintas estrategias para vivir lo invivible, es decir, distintos etos que plantean modos de ser y de estar en el mundo en una situación adversa. Ahora, retomando Echeverría, él plantea el término etos de la siguiente forma, señala, el término etos tiene la ventaja de su ambigüedad o doble sentido, invita a combinar en la significación básica de morada o abrigo lo que en ella se refiere a refugio, a recurso defensivo pasivo, con lo que en ella se refiere a arma, a recurso ofensivo o activo. Es decir, el etos describe una presencia del mundo en nosotros que nos protege de la necesidad de descifrarlo a cada paso y una presencia de nosotros en el mundo que lo obliga a tratarnos de cierta manera. Bueno, de esa forma, Bolívar Echeverría está planteando el concepto de etos. Bien, morada o arma, el etos asumido, plantea siempre una cierta configuración de la existencia determinada por el mundo y nuestro deseo. Spinoza, desde una situación de exclusión extrema, este germen que le aplica a su propia comunidad, no plantea una filosofía política del resentimiento, sino más bien una política de la afirmación, una política de la inmanencia, es decir,
un particular ethos que deja atrás la encriptación barroca y que asume el libre desarrollo de la existencia a partir de la liberación activa del deseo. Bueno, aquí también es importante señalar que para Spinoza el deseo es la esencia del hombre. Aquello que hace que el hombre sea lo que es el deseo, es la potencia, que también se expresará como conatus, y esa potencia no es más que la expresión de la potencia con la que la naturaleza se autoconstituye o con que la naturaleza se autoproduce. Y entramos aquí también a un punto importante del pensamiento de Spinoza. Uno de los primeros trastocamientos, o una de las primeras subversiones de Spinoza, la subversión de Spinoza, el trastocamiento de Spinoza, el gesto de construir por debajo una versión diferente de lo que aparece como configurado en pleno orden político y en pleno orden filosófico, surge desde la ontología. La perspectiva subversiva que Spinoza plantea desde la ontología consiste en la famosa tesis Deus sive natura, es decir, Dios o la naturaleza. Con ese gesto subversivo, Spinoza despersonaliza a Dios. Spinoza le arrebata toda consistencia antropomórfica a la divinidad y en ese sentido la plantea como un orden natural en el cual el principio que lo rige es el de la potencia autoconstitutiva o autopoética, que abre desde la necesidad extrema de la autoproducción la posibilidad de la multiplicidad. Ese es el primer gesto de la subversión de Spinoza. La subversión de Spinoza es, pues, una subversión desde la perspectiva ontológica. También aquí cabría hablar de las consecuencias de ese gesto subversivo. En primer lugar, el trastocamiento ontológico, que identifica la divinidad con la naturaleza, supone la demolición de un orden completamente ajeno a nuestros deseos y a nuestras pasiones. La autoproducción del orden ontológico implica la necesidad de un mundo inmanente en el que el hombre no se encuentra separado ni excluido, sino necesariamente vinculado a su dinámica. El deseo del hombre, aquello que hace que el hombre sea lo que es, no es más que la misma potencia de la naturaleza que se expresa con diferente intensidad en cada modo por el cual la propia naturaleza se expande. Para Spinoza, pues, el hombre no es un estado dentro de otro estado, sino una parte más del orden natural que no puede concebirse ni actuar sin los principios por los cuales ese orden se autoproduce, y esos principios no son otros más que los del poder y el deseo. Es decir, la potencia, la fuerza de existir en acto y su articulación y relación con otras fuerzas o intensidades. Bueno, todo esto plantea esta perspectiva ontológica que yo a su vez señalo como el primer gesto de la subversión en el pensamiento de Spinoza. De esta manera, Spinoza destruye las ilusiones teológicas fundadas en el antropomorfismo y de paso sitúa al hombre en su justa medida. El hombre es un modo de ser, como tantos otros, que expresa su potencia de existir de una manera específica, con una intensidad singular que varía en función de sus relaciones de afecto con otras potencias singulares. Y aquí, bueno, habría que discutir también otras consecuencias que se pueden extraer de esta tesis aparentemente inofensiva, o que simplemente se dice y se extrae pues la idea del panteísmo, pero aquí lo que está indicando Spinoza es sobre todo un plano de la inmanencia, contrario a una idea de un mundo trascendente creado por la voluntad de una divinidad semejante al hombre. Eso completamente se aniquila y se plantea una potencia absolutamente infinita que tiene en su propia fuerza de existir la condición para producirse a sí misma, pero también para producir a todas las cosas. Esto es, desde mi perspectiva, uno de los momentos de la subversión que hace Spinoza dentro de la historia de la filosofía, y que, bueno, tampoco es algo novedoso, tampoco vengo aquí a señalar, ¿no?, algo nuevo bajo el sol. Esto también lo ha planteado, bueno, y también lo retomo, ¿no?, de esas fuentes, intérpretes del pensamiento de Spinoza como Deleuze, como Antonio Negri, incluso, ¿no?, como el propio Luis Althusser. Pero sí hay que reconocer que Antonio Negri, y a partir de la interpretación que hace Deleuze sobre Spinoza, pues llevó este análisis ya más enfocado a la perspectiva ontológica. Bueno, eso es el primer momento, que es el momento ontológico.
Pero también hay otro gesto subversivo en el pensamiento de Spinoza, y es el que hace desde la tradición de la filosofía política, particularmente desde el justnaturalismo. Para Spinoza, así como identifica la divinidad con la naturaleza, y la naturaleza como esta potencia absolutamente infinita que se autoconstituye y produce las mismas cosas, impersonal, para Spinoza el derecho se identifica con el poder, y este es otro escándalo dentro de la filosofía política, porque generalmente se piensa el derecho como aquello que resiste o que se opone al poder. Hay un derecho que se asume como un espacio de autonomía o de blindaje contra un poder supuestamente opresor que trata de aniquilar la individualidad o ciertas garantías de los grupos, ¿no?, sociales. Bueno, para Spinoza el derecho se identifica con el poder. Si el hombre es un modo de ser que expresa de una manera determinada la potencia de la naturaleza, entonces tendrá el máximo derecho a realizar cualquier acción que le permita conservarse en su ser. Esta estrategia del conatus, por asegurar la existencia, es el derecho natural del hombre, el cual se extiende hasta donde le permite su poder. Por lo cual, Spinoza afirma en el Tratado Político lo siguiente, cito aquí a Spinoza: el derecho natural de toda la naturaleza y por lo mismo de cada individuo se extiende hasta donde llega su poder. Por consiguiente, todo cuanto hace cada hombre en virtud de las leyes de su naturaleza, lo hace con el máximo derecho de la naturaleza y posee tanto derecho sobre la naturaleza como goza de poder. Y bueno, esto es sumamente importante y es congruente con lo que él desarrolla en la primera parte de la ética y a lo largo de todo el libro. Es decir, el plano de la inmanencia en el cual la naturaleza se identifica con la potencia, eso ya en la expresión singular de cada cosa que participa de la naturaleza constituye su propio poder y por lo tanto es asimismo su máximo derecho. Toda cosa singular, toda cosa natural, y el hombre no es ajeno a este orden ontológico, puede o le está permitido hacer cualquier tipo de acción a través de la cual pueda conservar su vida, mantener su existencia, y eso es su máximo derecho, el cual va a extenderse hasta donde le permita su propio poder. Y eso tiene, insisto, ¿no?, consecuencias importantes, tanto en la concepción del Estado y en la concepción particular que Spinoza plantea de la forma de gobierno democrática. Para Spinoza, la democracia o el Estado democrático es la consecuencia más natural del plano inmanente que establece la propia naturaleza, porque en ese ámbito el hombre es capaz de desplegar su propia potencia, de articularse con otros modos singulares y en ese sentido articular un poder común que es incluso o que puede ser superior al poder de la naturaleza. Entonces Spinoza plantea de ese modo la constitución de la sociedad y la fundamentación del Estado. Para Spinoza, insisto, el hombre es una potencia singular, pero la potencia que pueda tener o poseer un ser humano es una ilusión si se plantea en términos de absoluta, ¿no?, singularidad. Para que esa potencia tenga algún sentido, el hombre tiene que articularse con otras potencias singulares semejantes a él, para entonces sí constituir un poder que pueda ser superior al de la propia naturaleza. Y de esa medida, pues, asume que la forma de gobierno democrático es la más congruente, la más consecuente con este plano de la inmanencia que proviene directamente del orden natural. Bueno, todo esto nos podría llevar a plantear la actualidad de Spinoza. La actualidad de Spinoza en un momento histórico como el que vivimos en México, que es el de la posibilidad de la construcción de un orden político democrático. ¿Qué quiero decir con esto? En los años 70, Juan Carlos Portantiero, un importante filósofo argentino exiliado en México, hablaba ya de la necesidad de la producción de un orden. En su libro, Ensayo sobre la democracia entre el Estado y la sociedad, plantea que es importante recuperar la noción de orden político, pero a partir de su producción.
En ese mismo sentido, Antonio Negri habla de la constitución del poder político, el poder constituyente. Eso lo hace a lo largo de toda la obra en la que interpreta el pensamiento de Spinoza. Habla de la necesidad de la constitución también, de un nuevo orden. Claro que él lo plantea en términos marxistas. Bueno, Juan Carlos Portantino también era un marxista, pero en los 70s recupera la noción de la democracia como condición estratégica para plantear el socialismo. Bueno, Negri habla de la constitución del orden político, pero también indica que el problema pasa por de la constitución de la subjetividad política que pueda llevarlo a cabo. Igualmente, el mexicano Carlos Pereira rechazaba la idea de una subjetividad política o histórica ya dada de manera fáctica, y también planteaba la necesidad de constituir o producir un sujeto político a partir de una serie de mediaciones realizadas por una estructura partidista u organizativa, porque nunca los sujetos políticos se constituyen de manera espontánea, de manera directa, sino que lo hacen a través de un trabajo de organización, un trabajo de mediación política. Esto lo señala también Pereira en su famoso libro, El sujeto de la historia, en donde rechaza la idea de la subjetividad o del sujeto político ya dado de manera previa por el lugar que ocupan los grupos dentro del proceso de producción, dentro de las relaciones de producción. Si a partir de ahí ya pareciera un sujeto político realmente construido y conformado, pues entonces no habría necesidad de un trabajo revolucionario, porque entonces simplemente esto se daría de manera inmediata. Y esto, pues, como vemos, no ocurre así, ¿no? Sabemos muy bien que hay, digamos, una desigualdad extrema, pero no es condición suficiente para que cambien absolutamente las cosas, es decir, los sujetos políticos requieren constituirse. En fin, eso también es importante señalarlo para pensar la construcción o el planteamiento de un orden distinto. Y pienso que en ese sentido la política de la inmanencia que propone Spinoza nos puede dar pues, ciertas luces para retomar este camino y plantearlo pues, con los problemas de nuestro tiempo. Para Spinoza, por ejemplo, el problema de la representación política que se da en las democracias contemporáneas, pues no era asumido de manera plena. La subversión democrática de Spinoza es reivindicar esta forma de gobierno en un momento en el que reinaba el absolutismo y en donde el pacto social o la transferencia del derecho natural constituía al poder del Estado de una manera absolutista. Y esa fue, digamos, que la solución hobbesiana. Spinoza parte de los mismos términos del derecho natural, pero al identificar el derecho con el poder, hace imposible la transferencia o la cesión de la potencia de cada hombre, ya sea a un grupo particular o a un soberano que recogería ese poder transferido y se asumiría entonces en el gran árbitro que decide lo que debe ser justo y lo que no lo es. Para Spinoza señala que nunca en realidad se cede el derecho natural, este se conserva, ya sea en el estado hipotético de naturaleza o en el estado político. Y por eso lo que fundamenta más el pacto social en Spinoza es el criterio de la utilidad, el criterio de la conveniencia y no tanto la transferencia o la cesión del derecho, porque esto es imposible. El pacto se hace en función de la conveniencia, el pacto se hace en función de la utilidad, y cuando termina la utilidad, también el pacto pierde toda razón de ser. Entonces, el pacto político siempre es precario y requiere una constante legitimación que pasa siempre por la utilidad. Y para Spinoza, la virtud pública, la máxima virtud a la que puede aspirar el Estado, es el de garantizar la seguridad de los propios ciudadanos. Y no importa qué resortes, dice Spinoza, muevan a los hombres a constituir o a dirigir el Estado político. Pueden ser impulsados por las más abyectas pasiones, por los intereses más particulares o por los ideales morales más trascendentes. Pero aquí lo que importa es la eficacia para mantener la seguridad. Es decir, también funda el Estado político desde una perspectiva realista. Pero no niega la democracia, sino que al contrario la plantea como una necesidad y como la consecuencia que proviene de este plano
de la inmanencia, de este plano de lo natural. Bueno, esas son, digamos que algunas ideas que traigo para dialogar y para discutir con ustedes. No creo tanto en las intervenciones monótonas, yo creo más bien en la charla, en la conversación, en la discusión. Entonces yo dejaría mi intervención con estas reflexiones y pues me gustaría establecer este diálogo con ustedes. Les agradezco mucho la atención, la participación y esperemos que haya más eventos y más años para la Coordinadora de Estudiantes de Filosofía. Muchas gracias.